¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Bienvenidos, bienvenidas a Un Punto Azul, el programa de la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes desde Radio Indes, en los estudios de la UCA. Bueno, hoy nos encontramos ya en el programa número 11 de la temporada 2024-2025, nuestra temporada 26, y el segundo programa después de la etapa gloriosa del premio. Bueno, hoy se encuentra conmigo Manuel Jiménez del Barco. Bienvenido. Hola, aquí estamos. Bueno, como siempre, como casi siempre. Bueno, hoy nos vas a hablar de Dana. Sí, porque bueno, está de moda y que es bueno reforzar. Y además hoy o mañana dicen que viene casi otra. Sí. Bueno, traigo la imagen. Trae la imagen. Bueno, también está Jesús Moya, que algunas veces lo llamo Jesús Puerto, Jesús Romero o lo que sea, pero es Jesús Moya. Bienvenido, Jesús. Bienvenido, Jesús Moya, residente en el puerto. Bueno, y al otro lado del cristal está Joaquín Barroso, José Luis Espí en los Extrarradio de Jerez, conectado, y este que os habla, Agustín Almoril. Bueno, pues desde Jerez hoy tenemos una conexión Jerez-La India. Por primera vez vamos a conquistar un continente nuevo. Y bueno, pues vamos a conectar en directo con nuestro compañero y corresponsal Javier Parra, que bueno, ahora nos contará qué es lo que ha ido a hacer. La verdad es que es una sorpresa, espero que todo salga bien, que no haya por ahí ningún meiga o el tema de todas las cosas que siempre nos encontramos y que pueden ocurrir. Y bueno, pues vamos a conectar con Javier, aunque al ser la India y otra hora, bueno, pues nos los ha mandado y bueno, vamos a escucharlo. Buenas tardes desde Jaipur, y aquí estamos con una nueva astrofísica venida al planeta Tierra, Ana Parra, que hoy nos va a contar un poquito, nos va a hablar sobre su experiencia. Y lo primero que habría que preguntarle es qué hace una astrofísica recién licenciada aquí en Jaipur. Cuéntanos, Ana, un poquito. Buena pregunta. Obviamente no tiene nada que ver con la astrofísica. Simplemente es una pasión mía. Me encanta la cultura de la India, entonces he estado muy enamorada de ella durante muchos años y la verdad que quería hacer un voluntariado también, hacer una obra social. Entonces he decidido, después de graduarme, venir aquí y pasar 6 meses ayudando con diferentes proyectos y ONGs. Bueno, y fíjate que te acabas de encontrar con uno de los observatorios quizás más importantes de Asia, ¿no? Y bueno, pues fíjate que estamos aquí en Jaipur, en Jantar Mantar, que previamente yo ya he explicado en qué consiste esto. Y al final la astrofísica te persigue. ¿Eres una astrofísica de vocación o lo estudias accidentalmente? Accidentalmente no, yo creo que la astrofísica, la gente que estudia astrofísica es porque realmente quiere estudiarlo, no es una carrera como que la gente la elige así porque sí, sobre todo porque es una carrera bastante complicada, bastante dura. Y la razón por la que escogí astrofísica, bueno, soy una persona muy curiosa, me gusta mucho comprender el porqué en el universo, ¿no? A gran escala, todas esas preguntas profundas de por qué estamos aquí, cómo son las cosas, cómo funcionan, ¿no? Y la astrofísica combina muy bien la ciencia y las matemáticas, la física, para intentar dar una respuesta a estas preguntas. Entonces yo encontré esa pasión en el descubrir más sobre el universo en esta ciencia.
Bueno, luego hablaremos un poquito de lo que implica estudiar astrofísica, ¿no? Pero yo tengo entendido que tú te fuiste bastante lejos, que siendo de Canarias, teniendo uno de los observatorios más importantes del planeta, el de La Palma, ¿no? Que está considerado entre los 3 elegidos, junto con Hawái y La Silla, en Chile, y también el observatorio del Teide. Y sin embargo te fuiste a Escocia, a Glasgow, donde los cielos prácticamente no se ven. No se ve nada. ¿Por qué? 4 estrellas y media por la noche había. ¿Y cuál fue la razón de irte a Glasgow? Porque yo quería estudiar astrofísica como carrera. En España la única posibilidad de estudiar astrofísica es un máster o un doctorado. Sin embargo, en Escocia, en el Reino Unido, te dan la posibilidad de empezarla desde el primer año. Entonces mi carrera fueron 5 años, fueron un grado con un máster incluido, y desde el primer año tuve asignaturas de astrofísica, básicamente. Entonces, para mí, eso fue una de las motivaciones, ¿no? También el hecho de salir fuera siempre te abre mucho la mente, te ayuda a convertirte en una persona independiente, mucha más confianza, conocer a gente de otros sitios, también el practicar inglés. Al final tu nivel, si vives tantos años en un país como Reino Unido, tu nivel sube muchísimo, y esas son una de las razones por las que también quería ir para allá. ¿Sigues teniendo como referencia el Observatorio Astronómico de Tenerife o de La Palma? Sí, a ver, sin duda es un observatorio muy famoso. De hecho, allí en las clases a veces nos hablaban del Observatorio de Tenerife de Canarias, ¿no? Del instituto. Algunas mediciones muy importantes se hacen ahí, entonces sí, es un muy buen observatorio. Si tú volvieras a empezar, ¿volverías a hacer astrofísica? Sí, yo creo que sí. A ver, es una carrera que te exige mucha dedicación, es muy complicada, es muy dura. Sin embargo, es muy bonita. Creo que si tienes pasión por una ciencia como tal, es increíble poder estudiar un grado así, porque realmente si la gente se puede meter en una carrera simplemente por decir no sé qué hacer, voy a meterme en algo. Pero astrofísica, como ya dije antes, cuando eliges astrofísica es porque te gusta, ¿no? Y al final acabas amando la carrera, porque es muy bonita. Hay muchos estudiantes quizá que nos están escuchando este programa, Un Punto Azul, y se están planteando estudiar astrofísica. ¿Qué es lo que necesita una persona para estudiar astrofísica? ¿Basta con tener pasión, con tener ganas, o hace falta un poquito más? Hace falta más, está clarísimo. Astrofísica es una de las carreras más difíciles que existen, y desde luego yo tenía amigos de otras carreras, otras disciplinas, y se notaba muchísimo la diferencia de tiempo libre que tenemos nosotros con respecto a ellos, ¿no? Nosotros no tenemos casi nada de tiempo libre, normalmente tienes que estar en la biblioteca casi constantemente, sobre todo cuando ya se van acercando los exámenes, es muy complicado. También el nivel de exigencia, el nivel intelectual, básicamente, que te exigen los conocimientos del grado. La verdad es que tienes que estudiar bastante, ¿no? Y yo creo que una persona, aparte de motivación y de pasión por la asignatura, claramente necesita organización, capacidad para organizar su tiempo, ¿no? Organizar también su estudio, conocerte muy bien, qué es lo que funciona para ti estudiando, ¿no? Eres mejor si estudias de una forma escrita, si recitas, se te quedan mejor las cosas, las entiendes mejor, ¿no? Tienes que entenderte muy bien como estudiante y optimizar absolutamente todo tu proceso de estudio, ¿no? No es una carrera que estudias un poco y la puedas sacar, te exige mucho tiempo, pero sin embargo, como ya dije, es muy satisfactoria, porque luego cuando las cosas te salen, dices tú, wow, estoy estudiando una carrera muy chula, muy bonita y muy difícil, y una asignatura genial, la verdad, es una carrera muy bonita. Has hablado de matemáticas. Está claro que la física sin la matemática no tiene sentido y no se puede entender, ¿no? Hoy está muy de moda el doble grado. Sí. Yo tengo mi particular opinión, pienso que esto debería haber sido siempre, pero es verdad que sin matemáticas es imposible realizar una carrera de física y llegar a entenderla. Sí, efectivamente. O sea, la astrofísica, la gente lo que suele pensar, y lo que yo también pensaba cuando era un estudiante de bachillerato, era que iba a ser mucho más teoría tipo escrita, ¿no? Tipos de planetas, galaxias, cosas así, evolución del universo. Sin embargo, absolutamente todo va acompañado de una ecuación, que normalmente va acompañada de un desarrollo matemático de cómo llegar a esa ecuación y cómo derivar otros principios físicos de esa ecuación, ¿no? Entonces todo va acompañado de matemáticas. La astrofísica es matemáticas. Cuando la gente me pregunta, oye, ¿de qué va astrofísica? Yo digo, matemáticas, piensa eso, pero aplicado, aplicado al universo. La dinámica de cómo se mueven los astros, las interacciones, las fuerzas entre galaxias, planetas, lo que sea, todo eso.
Entonces sí, tienes una base muy matemática. Sin embargo, no es tan teórica como lo puede ser la matemática en sí, o una física teórica también, sino es un poquito más aplicada. Así que tiene algunos contenidos de teoría también sobre el universo en sí. Dentro de la astrofísica, claro, alguien habla, oye, ¿has estudiado medicina? Pues entonces entiendes de todo, ¿no? Dentro de la astrofísica hay muchísimas áreas y muchas disciplinas. ¿Cuál es la disciplina que quizás a ti te parece más apasionante o a la que te gustaría dedicar o que has descubierto? La verdad que es una pregunta complicada porque la astrofísica tiene muchas ramas muy, muy, muy bonitas. Creo que a la mayoría de la gente le gusta mucho la cosmología, que es básicamente el comienzo, la evolución del universo, ¿no? También la cosmología hoy en día tiene muchas preguntas muy importantes, ¿no?, para nuestro conocimiento sobre el universo que están aún por responder. La que yo diría que me gusta más creo que es lo relacionado con la evolución estelar y la búsqueda de exoplanetas, ¿no?, sobre todo de la vida extraterrestre. La evolución estelar es una asignatura muy, muy chula, muy bonita, que trata de comprender cómo se forman, cómo evolucionan y cómo mueren las estrellas. Evolución estelar. No, estamos aquí, repito que estamos en Yantar Mantar, que es un centro cuyo origen de construcción fue la astrología, ¿no? Porque antes la astronomía y la astrología estaban íntimamente relacionadas, formaban las dos partes, realmente era la astronomía que se conocía. Me imagino que te has encontrado con mucha gente que cuando has dicho que estudias astrofísica casi te pedían leerle el horóscopo, ¿no? Sí. O esa gente que dice, ¡ay, eres astróloga! Sí. ¿Cómo cree que impacta esto en la sociedad? ¿Cree que es positivo para el descubrimiento de la astronomía? ¿Es negativo? ¿Debería ser quizás un acercamiento? ¿Cómo piensas tú que se debería combatir un poco ese analfabetismo? Yo creo que debería de haber más, ¿cómo se dice? La sociedad debería comprender mejor la diferencia entre la astronomía y la astrofísica, porque hay mucha confusión entre ellas. Mucha gente, como has dicho tú, cuando me preguntan qué estudio y les respondo astrofísica, se piensan que estudio astrología, ¿no? Entonces, para ellos no entienden muy bien qué es la astrofísica. Entienden lo que es la astrología porque está más aplicado a sus vidas, no tiene más que ver con ellos y con la gente que les rodea. Sin embargo, la astrofísica no tiene que ver con eso, es completamente externa a cómo sucede tu vida, ¿no? Entonces, sí, es complicado, sobre todo aquí en la India, eso me pasa muchas veces, en el Reino Unido menos, ¿no? Porque creo que hay más educación allí, más educación universitaria, entonces la gente sí tiene una concepción de lo que es la astrofísica. Sí creo que es algo que deberíamos intentar combatir, simplemente no por rechazar la astrología ni ningún tipo de creencia, porque eso al fin y al cabo es algo que tú decides creer, si quieres o no quieres, pero por el hecho de tener un conocimiento veraz, ¿no? Porque una persona creo que debería saber la diferencia entre la astrología y la astrofísica. Por eso simplemente. Entonces creo que se debería hacer un esfuerzo por educar a las generaciones y a la gente un poquito mejor en esos términos. Bueno, estamos en Yantar Mantar, repito, que es uno de los observatorios más emblemáticos de Asia, y está en medio de la ciudad. La astronomía ya ha sido desplazada de los núcleos urbanos, y sobre todo porque el cielo ha sido vedado. Por ejemplo, este centro, que la gente viene a contemplar la arquitectura, lo maravilloso que estuviera abierto de noche y la gente viniera a ver las estrellas y a entenderlo, ¿okay? Entonces, el tema de la polución lumínica, de la contaminación lumínica que tanto daño está haciendo al planeta, ¿crees que llegará el momento en el que la humanidad se conciencie o es una batalla perdida? Es muy difícil luchar contra algo de lo que la gente no es consciente, sobre todo la gente que nace en ciudades como Jaipur, por ejemplo, que no ven ninguna estrella, prácticamente ninguna estrella en el cielo. Muy difícil que la gente sea consciente de que faltan estrellas en el cielo, ¿no? ¿Cómo le dices tú a esas personas lo importante que es algo que se ve tan externo a ellos, ¿no? Creo que es muy triste que esté sucediendo esto y es algo que obviamente tenemos que educar a las personas para ello, y que yo creo que en un momento en el futuro nos daremos cuenta de que antes el cielo se veía y luego no vamos a ser capaces de ver nada si esto continúa así. Sobre todo aquí vemos que los niveles de polución son increíblemente altos, el polvo se ve, no puedes ver más de 20 metros sin una capa blanquecina de polvo, ¿no? Entonces eso no te permite ver el cielo. De hecho, yo en Reino Unido
pude conocer a algunas personas que venían de ciudades más grandes como Londres, ¿no? Y no habían visto más que un par de estrellas en su vida. Entonces, la suerte que tenemos nosotros, por ejemplo, en Extremadura, en Canarias, donde los cielos son un poco más limpios, se puede ver hasta la Vía Láctea. Eso es una maravilla, que no todo el mundo tiene acceso y la gente no sabe que esto es así, la gente no sabe que esto existe, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo convences tú a una persona de que esto es una parte tan bonita y preciosa de la vida, ¿no? El poder disfrutar de un cielo completamente limpio y de la naturaleza y de la belleza del cosmos, ¿no? Bueno, un par de cositas que nos quedan ahí todavía en el tintero. Para ir terminando ya, ¿qué mensaje le darías entonces a todos esos alumnos que te están escuchando, que están acabando bachillerato y que realmente son apasionados de la astronomía, de la astrofísica y que les gustaría hacer la carrera? Yo creo que sí que deberían hacerla. Si realmente se sienten apasionadas por ella, deberían hacerla, porque además es una carrera que te abre muchísimas puertas. Tú después de hacer astrofísica puedes meterte a análisis de datos, a inteligencia artificial, porque también se hacen los lenguajes de programación. Cualquier rama de ingeniería también puedes hacerla. Química, cualquier cosa que estés pensando, finanzas, por ejemplo, mucha gente se va a finanzas después de haber hecho física, astrofísica. Todas estas cosas, con hacer unos cuantos cursos más o una especialización, o algunas ni siquiera necesitas solo el grado, ya puedes entrar. Entonces no hace falta que seas astrofísico cuando te gradúes, pero sí puedes hacer muchísimas cosas, y es una carrera que te da un montón de habilidades, de pensamiento crítico, resolución de problemas, agilidad mental con los cálculos también. Como dije antes, es una carrera muy bonita, muy interesante y que te mantiene motivado mucho tiempo, porque los temas que estás resolviendo en el día a día en clase son temas de ciencia, de preguntas muy potentes actualmente, que son misterios del universo que aún quedan por resolver. Entonces, sí, si estás pensando en estudiar astrofísica, por favor, inténtalo, porque no te vas a arrepentir. Bueno, y la última pregunta, que te la harían en directo en el programa, pero te la hago yo en diferido, ya lo pondrá. ¿Eres más de Interestelar o de Odisea? Yo de Interestelar, está clarísimo. A mí esta película me encantó, o sea, la he visto unas cuantas veces, y desde la música hasta las escenas, los paisajes, las referencias a relatividad general, que esa es una de mis asignaturas favoritas, súper difícil pero preciosa. Así que, lo siento, yo soy de Interestelar. Si hay alguien de Odisea... ¿Y más Warrior o Trek? De Star Trek, lo siento también. Sé que hay mucha gente que le gusta Star Wars, pero Star Trek es una serie muy filosófica también. Me gusta cómo combina la ciencia con la filosofía. Bueno, pues nos despedimos desde Jaipur, India, y seguimos el tour. Gracias. Bueno, pues hemos visto y oído la India en su salsa, ¿no? Con todo el ambiente que hay. Bueno, encantadora, Ana, y bueno, y gracias, Javier, por esta maravillosa entrevista que hemos estrenado. Y no obstante, ahora un poquito más tranquilo, nos va a mostrar, bueno, nos va a mostrar dónde han estado y todo lo que Isabel y Jesús Carmona le gustaría haber visto. Aunque Jesús Carmona ya nos trajo aquí Yantar Mantar, si os acordáis, ¿vale? Pero ahora lo vamos a ver en vivo. Y ya si hablamos de relojes, Isabel ya, bueno, te está haciendo la competencia. Bueno, yo creo que va a ser la única vez que Javier va a ver relojes, pero bueno, vamos a compartir ahora, bueno, y vamos a ver. Relojes de sol. De sol, claro, de sol. Isabel es la ruta del tiempo. Ya, hay que aclararlo, que a lo mejor alguien no lo ha captado y piensa que es un, yo qué sé, un Casio, un Longines o un, yo qué sé, un Rolex. Hombre, hay relojes que no son de sol y también tienen que ver con la astronomía, porque los de Harrison, por ejemplo, los famosos, los primeros que del hombre que solucionó el tema de la medición de la longitud, nos viene muy bien, tuvo lo suyo y nos viene muy bien a los astrónomos, que medimos muy bien también la longitud. Ahí. Así que bueno, de sol, sí, evidentemente los de sol son los más astronómicos, por cierto, ¿no? Bueno, pues volvemos a conectar
con la India, con Yantar Mantar, y nos va a contar Javier Parra, bueno, pues qué es lo que han visto en este fantástico observatorio. Nos encontramos en Yantar Mantar, en Jaipur, en la India. Yantar Mantar significa literalmente instrumentos para medir la armonía de los cielos. Y vamos a darnos un paseo por este complejo astronómico que a mí me ha parecido impresionante. En una primera idea, estos vídeos tenían grabado el sonido original, sonido ambiente, pero una de las características de la ciudad de Jaipur y en general de las ciudades de la India es que el ruido, son ciudades caóticas, infernales, y el ruido es tan potente que es prácticamente imposible, aunque tengas un buen micro, poder grabar con normalidad. Y de hecho, la entrevista, que también se emite en este programa, que le hice a Ana Parra, astrofísica, pues tuvimos que apartarnos mucho porque era literalmente imposible, si no, que nos pudiéramos entender. Así que el sonido va enlatado y bueno, espero que no sea un problema. He dicho complejo astronómico y realmente debería haber dicho complejo astrológico, porque de la época de la que se trata la construcción de este complejo, que se comenzó a construir en el año 1723, por orden del Maharaja Jai Singh II de Jaipur, la astrología era lo que realmente, lo que hoy es ya la astronomía, ¿no? Lo que se conoce como astronomía, ¿no? Es decir, estaba muy mezclado lo que era toda el esoterismo relacionado con los astros para predecir el futuro, las buenas cosechas y todo eso, el buen fortunio o el infortunio, y realmente estaban muy relacionadas, por lo tanto no tenía sentido separarlo. Hoy ya, evidentemente, todo ha quedado en simplemente una afición pagana, ¿no? Como digo, se construyó allá por el año 1723, se empezó a construir, y este señor, este Maharaja, era un gran aficionado, como digo, a la astrología y a la arquitectura, y por lo tanto ideó crear un entorno que fusionara perfectamente estas dos grandes pasiones. De hecho, hizo mucho más en la ciudad de Jaipur. Él vivía en la fortaleza de Amber y decidió trasladarse aquí a la ciudad y empezar a construir una ciudad moderna, para aquella época, y llena de palacios, llena de grandes edificios que hemos tenido la oportunidad de ver. Yantar Mantar está dotado de 3 edificios, pero evidentemente no va a ser imposible verlos todos. Vamos a ver los más relevantes porque si no, esta pequeña sección tendría demasiado tiempo y necesitaríamos varios programas para poder definir perfectamente todo este complejo. Bueno, de todos los instrumentos no tengo vídeo porque había por allí un señor, una especie de vigilante, que de vez en cuando se me acercaba y me decía que no podía estar allí tanto tiempo grabando, no sé la razón y tal. Entonces, en algunos simplemente le pude echar un vídeo. Me imagino, yo no lo entendía bien, porque no hablaba inglés, pero me imagino que había tanta gente que no quería que la gente se parase demasiado tiempo delante de cada uno de los instrumentos. Pero bueno, os voy a comentar este. Este es, digamos que es uno de los elementos principales del complejo, ¿no? Y es lo que se llama el Sanrat Yantra, que digamos que se traduce un poco libremente como instrumento supremo. Aquí dicen que es el reloj de sol más grande del planeta, pero no. De hecho, Isabel sabe mucho más que yo, pero no lo es. Yo ya he investigado un poco y no lo es. Y bueno, la escala del Sanrat Yantra es inspiradora realmente de otros relojes, porque la base del gnomon mide 44 metros de largo, la banda horaria tiene 30 metros de diámetro y la estructura se eleva hasta 27 metros de altura. Por lo tanto, grande sí que es. El Sanrat Yantra es un reloj solar equinoccial de enormes proporciones, la verdad, y además muy impresionante de ver. Y aunque uno de los instrumentos es más sencillo del Yantar Mantar, ya no es muy diferente de otros relojes de sol que se habían desarrollado, pero lo que sí llamó la atención y es espectacular es la enorme precisión que tiene, que nunca antes se había conseguido con un reloj de sol. El Sanrat Yantra de Jaipur es capaz de medir el tiempo con una precisión de 2 segundos. Estamos hablando
hace ya 300 años, entendemos que esa precisión es brutal, ¿no? Son el gnomon, una pared triangular conocido con la hipotenusa, vemos el borde superior que proyecta la sombra y que es paralela al eje de la Tierra, y un par de cuadrantes a cada lado que se encuentran paralelos al plano del ecuador. Los cuadrantes, además, están marcados con las horas, no los vemos desde aquí, lo estaba mirando a ver si lo veíamos, están marcados con las horas, los minutos y los segundos. Pero ya digo, lo que más llama su atención es la enorme precisión para la época de la que estamos hablando. Otro de los objetos muy interesantes es el que se llama Yantra Mantar, como vemos aquí en la imagen. Tampoco tuve oportunidad de grabar en vídeo, ni se podía subir. Y es bastante complejo porque a su vez está formado por 5 instrumentos. Un instrumento central, que lo que mide realmente es el tamaño aparente de los objetos en el cielo. Una parte más exterior, que lo que mide es la declinación del Sol. Luego tenemos otra parte exterior que mide las coordenadas con respecto al meridiano. Otro instrumento que mide la declinación y luego ya en los laterales vemos que lo que tiene es un reloj de sol. Es decir, que son 5 instrumentos realmente en uno. De estos edificios hay 5 repartidos por toda la India y bueno, son bastante curiosos y además bastante complejos. Este otro edificio que vemos aquí está muy próximo a la entrada y es un conjunto, por un lado, un reloj solar que ahora vamos a ver y este instrumento que está aquí simplemente nos tumbamos y si miramos hacia el cielo con nuestro ojo está orientando a la polar. Por lo tanto, era una referencia para todos los instrumentos. Bien, este instrumento es el llamado el Ram Yantra, que es utilizado para medir la altitud de las estrellas. Es un instrumento bastante curioso, cilíndrico, que consta, como vemos, de 2 grandes, digamos, edificios abiertos al cielo y la verdad es que es bastante bello, ¿no? Y nos da lecturas directas de la posición de las estrellas. Básicamente el instrumento consta de 2 edificios, son de piedra circular y si los unimos se convierte en un solo instrumento. De esta manera, uno realmente es complementario del otro. Es un instrumento con el que llegamos a conocer realmente el movimiento de las estrellas y su posición. Y se basa básicamente en el sistema de horizonte y zenit. Ya digo que a mí me pareció un instrumento bastante bello. Este otro instrumento que vemos a continuación, lo que marcaba realmente era el horóscopo, es decir, según la posición del Sol, estuviera atravesando o no un signo del zodíaco, pues nos marca realmente, tiene una serie de guías con un pequeño dispositivo metálico que proyecta una sombra sobre una de estas franjas. Y esa franja están marcados los 12 realmente signos del zodíaco, dependiendo de la posición del Sol a lo largo del año, qué signo está atravesando, pues la sombra proyecta, la sombra de esa plaquita metálica proyecta sobre la franja que marca el signo zodiacal. Vamos viendo los días que van quedando para que se pase de un signo a otro y en el tránsito, pues evidentemente la sombra queda proyectada por el siguiente signo zodiacal. La verdad que es un instrumento bastante ingenioso y bastante bonito en cuanto a diseño y a estética. Y finalmente, porque ya nos estaban echando y no nos dio tiempo para más, aquí hay construidos 2 edificios que no nos pudimos acercar a cada uno. Ya el vigilante ya nos tenía echado el ojo con tanto grabar, no le gustó. Y cada uno de estos representa un signo del zodíaco y proyecta una sombra sobre una pared de cada uno de los signos individualmente, según la época del año. Y bueno, con esto acabamos nuestra visita al monumental espacio de Yantar Mantar. Me hubiese gustado que hubiésemos llegado con más tiempo y haber podido detenernos mucho más en los instrumentos, pero fue al final del tour, no nos dio más, el guía nos presionaba, el vigilante nos presionaba y bueno, y también sé que no tenemos en este programa un tiempo infinito para ello y además estoy suplantando una sección que no me corresponde, que realmente corresponde a Isabel. Isabel me va a odiar, por lo tanto, Isabel, lo siento, no volverá a ocurrir, como dijo el emérito. Un abrazo a todos. Bueno, pues
Muy bien, Javier, muchas gracias por haber conquistado para Un Punto Azul un nuevo continente. Y gracias a ti, Ana. Y nos ha resultado muy divertido. Y bueno, la pregunta nos faltó muy bien en la entrevista. La pregunta, Sí. Ahí estaba aunque haya visto sido bien, para ¿eh? Interestelar. Y bueno, no falló el algoritmo. y no ha fallado el Pero algoritmo. muy mal no me cae. Hombre, la siendo nueva- tricky, Siendo Trekkie, Además de Star 3. Así que Se le perdona. muy bien. Bueno, pues esta ha sido nuestra conexión hoy con la India. Y vamos a continuar con el programa. Muchas gracias a Javier. Cuando venga aquí le daremos lo que se merece. Y vamos a conectar también porque se acaba de conectar Heike Mai. Creo que está por ahí. Buenas, Heike, tienes el micro cerrado. Y vamos a saludarla porque tenemos una actividad conjunta que vamos a organizar Magallanes y con la Sociedad Gaditana de la Naturaleza de aquí de Jerez este sábado. Y bueno, voy a compartir. Aquí estoy. Muy bien, Heike, pues cuéntanos la ¿qué tal, actividad. Heike? Te aunque escuchamos. yo voy a ¿Perdón? compartir la Sí, imagen. se te escucha bien, adelante. Sí, se me escucha bien, vale, genial. Pues buenas noches a todos. Y pues lo de Javier ha sido súper interesante. La verdad que tengo ganas de visitarlo yo también. Pero lo que tú dijiste, Agustín, este sábado vamos a tener ese evento, que va a ser un evento también bastante chulo, el tercer Festival de las Estrellas de la Sierra de Cádiz. Ahí está la imagen, exacto. Y pues vamos a empezar con una mesa y con un lince, con un cachorro lince que pesa 1 kilo y vamos a ver cuánto pesa en otro planeta ese cachorro lince, ¿vale? Que va a ser una cosa muy chula, una experiencia sobre todo para los niños, para asomarnos un poquito fuera de la Tierra, asomarnos a los demás planetas. Pero vamos a tener un viaje todavía un poquito más largo, fuera de nuestro sistema solar. Vamos a hacer un paseo por el zoológico celestial, porque hay muchas cosas por ahí fuera y como tenemos mucha imaginación como seres humanos, pues les hemos dado nombres a estas, por ejemplo, nebulosas, ¿no? Por lo cual por ahí en el cielo hay muchos animales y tengo fotos de la NASA y fotos de ESA, de varios telescopios diferentes, y lo vamos a ver todos juntos. Unas maravillas, unas imágenes muy bonitas explicando un poquito lo que hay por ahí. Sobre todo para los niños también puede ser interesante, para principiantes y para enganchar un poquito también a la gente al tema, a la astronomía y para la observación del cielo. Bueno, aunque Y salen en el entonces, cartel, pues, Heike, tenemos que decir dónde es, que es en la sala ¿dónde compañía. es exactamente? Dilo. En la sala Sí. compañía el 16 de noviembre y empieza la sala a las 4:30 y bueno, pues hasta las 9:30 que empezamos la observación astronómica, que vamos a intentar hacerla en el Alcázar si el tiempo lo permite. Lito, ¿cómo está la cosa? Correcto. Si el tiempo lo permite, exactamente. Estoy preocupado. Bueno, la Dana que se nos acerca puede fastidiarla, pero de aquí al sábado, ¿no? Puede cambiar. Puede haber que ya se tranquilice la depresión de masa fría. Aún hay esperanza, exactamente. Y además vamos a tener varias cosas muy bonitas también, muy golosas, porque el arpa, como todo el mundo sabe, está en el cielo, lira, y también lo vamos a tener en la sala. Y además una arpa flamenca. Desde el Alcázar va a ser difícil. Desde el Alcázar va a ser difícil ver vamos, imposible ver a Lira. Pero lo vamos a ver en la sala, ¿no? Sí, la vamos a ver en la sala, en vivo y haciendo música, que por lo cual va a ser una cosa muy bonita, un broche musical que nos brinda Ana Grisman, muy querida en Jerez, que ha viajado por todo el mundo también, y es una cosa muy chula. Y además va a venir el director del Parque Natural de Alcornocales para explicarnos un poquito también la situación y el tema de la biodiversidad que sufre por la contaminación lumínica. Y Ana Ramírez de la UCA nos presenta un proyecto que se llama Turno Azul,
Turismo azul y noches oscuras, que por lo cual todo el mundo está No, invitado a venir. Gemma Gratis. Ramírez. Gemma Ramírez, ¿no? Entrada gratis. Muy Vale, bien. gracias. Bueno, pues gracias a ti, Heike, por colaborar con nosotros, más bien nosotros colaborar contigo y por organizar este festival que normalmente se hace en la Sierra de Cádiz. Y bueno, esta vez ha sido en Jerez, que estamos a los pies de la sierra. Así que muchas gracias, Heike. Dejo de compartir y pasamos al siguiente tema porque estamos de contaminación lumínica y ahora pasamos a otro tipo de contaminaciones. Nuestro compañero astrofísico Lito nos va a comentar. Bueno, tiene Joaquín, yo creo, la presentación. Tú le dices cuáles tiene que, Sí, ya a partir de que veremos empiece uno. Pero bueno, que con la actualidad es la que manda y yo he querido, bueno, tengo viajes de la USS todavía por ahí, pero quería sacrificar la intervención por la actualidad, ¿no? Y sabemos que ahora hemos sido azotados por una dana, literalmente por aquí, pero bueno, mayormente también por el Mediterráneo y por el Levante. Así que voy a aprovechar la cuestión y que yo tiro mucho para la meteorología también. bueno, eres meteorólogo también, ¿no? Bueno, más o menos. No, bueno. Eres nuestro meteorólogo para la Sí, salida. sí, más o menos porque, bueno, en física se aprende mucho de meteorología, pero también hice Tuviste mi práctica. pinito en la EMET, hice un curso para enseñanza de la meteorología para el profesorado de secundaria y desde entonces, pues, es otra de mis pasiones, la meteorología. Así que cuando escucho y he escuchado durante la semana en cuestión y la semana posterior a la dana algunos comentarios, sobre todo con los pronosticadores, con los meteorólogos que hacen estas predicciones, pues me ha dolido un poquito algunas cositas y por eso vengo a refrescar la memoria y después hacer un poquito de mi idea de cómo sería una predicción, o sea, cómo se debería actuar en una dana. Primero, ¿qué es una dana? Vamos a ir ya al turrón. ¿Siguiente? Una dana, no. Una dana es la abreviatura, es el acrónimo de depresión atmosférica en niveles altos, DANA. ¿Vale? Es el término actual de lo que antes se denominaba gota fría. Siempre cuando se llamaba gota fría me preguntaban, ¿y por qué? Porque llueve mucho, ¿no? Lo de la gota viene porque llueve. Digo, no, la gota es por la forma que tiene. La forma cuando se ve en un mapa. Para ver al final lo que es una dana, empezamos con un repaso de la circulación atmosférica. La circulación atmosférica, como veis ahí en ese gráfico, hay en lo que es en un hemisferio hay 3 zonas de temperatura en la atmósfera: la zona polar, la zona templada y la zona tropical. La zona tropical se une por el Ecuador con la otra tropical y después vuelve a haber en el hemisferio sur otra zona templada y otra zona polar en la Antártida. Nos vamos a centrar en el hemisferio norte, que es lo que nos viene, ¿no? Nos tenemos cerquita. Las zonas estas de temperatura se aíslan o no se comunican, no se suelen comunicar frecuentemente gracias a unas corrientes muy fuertes que hay a mucha altitud, que es la corriente de chorro que le llamamos nosotros, que separa la masa polar, la masa más fría, de la zona templada. Hay otra corriente de chorro, pero es mucho más débil de intensidad, que separa la zona templada de la zona tropical. Os hablo de esto porque la dana pasa a la siguiente. Las danas, como digo, aquí veis las más detalladamente,
¿qué son las corrientes estas de chorro? La más importante y la que nos influye en las danas es la corriente de chorro polar, que la tenemos normalmente a la latitud de las Islas Británicas o Centro Europa. Es una corriente que suele ser un anillo que rodea toda la Tierra, pero que en fases no tiene siempre la misma velocidad. Cuando esa corriente de chorro tiene mucha velocidad, tiene forma de anillo como la conocemos nosotros, un recto, ¿no? Un anillo recto. Pero cuando pierde velocidad, le pasa lo que veis en la ilustración, que ondula. Esa ondulación que tiene sube de latitud y baja, ya no es recta. En una misma latitud. No es un anillo circular completo. Sí, sino ya empieza a oscilar. Cuando la oscilación, como separa dos masas de aire de distinta temperatura, tenemos el aire frío que está así con el colorcito celeste azulado y la zona templada que tiene el color más naranjita. Pasa a la siguiente. Esa corriente de chorro, por ejemplo, esta es una captura que he hecho esta mañana de cómo está la corriente de chorro hoy, visto donde yo consulto la corriente de chorro, que es en una página inglesa. Que el tiempo en Inglaterra es una religión casi y hay que entender de tiempo, sobre todo para tener conversación en Inglaterra, pero aparte es que es muy importante porque es muy cambiante y es muy cambiante precisamente porque la corriente de chorro pasa por allí y hay días soleados y seguido, casi sin tregua, de un tormentón, y es porque les pasa la corriente de chorro por ahí, pero a veces no. Entonces, aquí tenemos que hay una entrada de aire caliente en las zonas polares. Eso es lo que se llama una dorsal. Cuando es al contrario, cuando es la masa polar, que es lo que entra a latitudes templadas, pero entra una masa de aire polar, se le llama una dorsal, una vaguada. Una vaguada es cuando entra aire frío en nuestras latitudes. Como veis ahí, esto es que ahora estamos justo sufriendo una dorsal, pero en varios días esta corriente, en 24 horas, 48, esta corriente se moverá y entraremos en una vaguada. La vaguada hay previsto que los extremos de la vaguada se unan y aísle una zona de aire frío y se quede en zona templada. Eso es una dana. Se forma como una burbujita que se deja caer. Cuando se estrangula esta corriente de chorro y aísla una parte de masa fría en zona templada, es la abreviatura de depresión atmosférica en niveles altos, porque se traduce en que la temperatura del aire, que debería ser templada, en altura no lo es muy fría, viene aire polar que se ha colado. Eso es una dana. Las danas... Y por eso forma la gota, ¿no? Antes de estrangularse, coge la forma de una gota cuando va cayendo por gravedad, se estira y arriba tiene un pico, que es cuando se une, antes de unirse el chorro. Entonces, la corriente de chorro, antes de coge esa forma característica de una gota en gravedad, que es gorda por abajo, estrecha por arriba, y por eso antes se le llamaba gota fría. No es porque llovía mucho, que sí, que llueve mucho, pero era por la forma que se ve en los mapas cuando la corriente de chorro, los meteorólogos la utilizan mucho, y esa forma de la vaguada cuando se estrangula tiene forma de gota. Tiene forma de gota y además es el aire polar el ¿sí? que la forma. Cuando ya termina de ser, se estrangula, ya coge ella misma forma circular y se aísla. Y lo que diferencia una borrasca que se suele dar en las vaguadas, pero no estrangulada, es que al quedarse aislada de la circulación atmosférica que siempre van los vientos y la corriente de chorro, va de oeste a este,
Por cierto, la corriente de chorro está entre los 200 largos hasta 400 o 500 kilómetros por hora. Y también los pilotos lo saben muy bien porque cuando vienen de Estados Unidos para acá, no vamos a Estados Unidos, sino, bueno, a América, sino es preferible, hasta los aviones cogen la corriente de chorro porque es viento de cola. Claro. Y ahorran muchísimo combustible en la vuelta. Y No, se van. A veces lo dicen, a veces lo dicen. Sí. Que el capitán se montan en la corriente de chorro y van para Europa con la mitad de combustible que irían si no cogieran, si no se montaran, o sea, no cogieran la altitud adecuada y la posición y la altitud y la latitud adecuada para coger la corriente de chorro. Sigo, pues eso es la diferencia entre la dana y la borrasca. Las borrascas siguen la circulación, siempre van de oeste a este, y el tiempo a lo mejor de precipitación es el tiempo de paso de un frente, o después cuando pasa el frente vienen los cumulonimbos de aire frío, que son chaparrones, lo que llamamos nosotros chaparrones. Eso sería una borrasca normal. Cuando es una dana y la dana se queda estancada porque pierde el movimiento de la corriente de chorro, sí, de la circulación normal, se queda aislada y es capaz de precipitar mucho tiempo durante muy fuertemente en la misma posición, que es el problema. ¿Y por qué no se la lleva los vientos? Porque se queda aislada. Se queda aislada. Ya no encuentra ese torrente de viento que lo empuje hacia el este. Se queda en la zona templada, rodeada de anticiclones y se queda aislada. O anticiclones puede ser que no, pero por lo menos de más alta presión. Coge un poco de vida propia que depende de las circunstancias que haya alrededor. Y la única solución para que termine la dana es que la depresión se rellene, que se llama o sea, que venga otra vaguada y la que aumente la presión y se rellene, porque eso es una baja presión. Cuando se rellena, deja de haber esa circulación que veremos ahora en los cúmulos y en los cumulonimbos, y ya va bajando de actividad hasta que deja de llover. Pero la única manera es que muy lentamente se desplace, no tan rápido como una borrasca, o que se rellene y ya pase a una presión más o menos homogénea al resto de lo que hay alrededor. Esa es la única solución. ¿Qué es lo que tiene la dana? Pasa a la siguiente. Bueno, esto es una dana. Esto es un pronóstico que he hecho hoy para mañana a las... No pone aquí el... A la 1. Mañana... Miércoles. Así estará. Mañana miércoles a las 13 horas en la atmósfera en niveles altos estará así, como está en la figura. La bolsa está justo encima de España. Esa bolsa, que tiene forma ya casi redonda, no está terminada de estrangular por aquí, porque no es estrictamente una gota, pero la forma de bolsa de aire redondo aislado, porque se va a quedar con muy poco movimiento, se va a quedar ahí desde mañana, jueves, viernes y hasta el sábado. Cosa muy inusual en una borrasca. Una borrasca pasa un frente en una hora, un par de horas, ya deja de llover. Sí, después lo que pasa es que vienen muchas y claro, pueden venir muchos frentes normales, pero después hay pausas pero no, una dana se queda a vivir. Bueno, aquí y coge el dibujo que está aquí es, bueno, yo no he visto exactamente los otros, o cuando se ven ya nada más que estaba sobre Valencia, pero este se ve sobre toda España, o sea que a nosotros nos va a igual. Bueno, a esta altura la distribución de temperatura es más homogénea, entonces ahí se ve, ahí es para localizar la dana. Otra cosa es para saber dónde va a llover fuerte. Eso hay que hacer otros estudios. ¿Vale? Que tengo algunos, bueno, no lo tengo aquí, pero traigo una foto del día en cuestión, del 29 de octubre, cuando cayó
la que cayó en el arco entre Valencia, Alicante y toda esa parte. ¿Qué es lo que genera una dana? Pasa ya a la siguiente diapositiva. Esto es el típico nube de tormenta, el cumulonimbo. Cumulonimbo va avanzando gracias al aire frío que lleva por detrás. Tiene un aire caliente que sube por el frontal de la nube y asciende porque el aire frío pesa más y está más bajo. Tiene mayor densidad y viene bajo. Remonta ese aire frío y sube por la parte delantera de la nube. Y sube hasta unas alturas brutales, hasta se va de la troposfera, llega a la estratosfera. La estratosfera más o menos son 11.000, 12.000 metros, pues hay cumulonimbos muy gordos, muy grandes, que llegan a 14.000 o 15.000 metros. Cuando llegan a esa altura, hay tanto frío en la atmósfera que separa la elevación, ya cogen la temperatura fría y caen. Y por eso las torres de los cumulonimbos siempre tienen la forma esta de campana, porque está bajando el aire frío ya, que ha llegado a unos niveles de que hay 70 bajo cero, 80 bajo cero. Ese aire templado que venía del suelo ha llegado a esa altura y baja. Baja por la parte de atrás de la nube y, como veis, allá a nivel del suelo, en la parte donde está el aire caliente ascendiendo, no está lloviendo. Justo cuando ya es el torrente de bajar, el aire frío es cuando empieza a llover. Eso es una célula de tormenta. Cuando hay una dana, suele ocurrir lo que va a pasar. Ahora pasa a la siguiente. Un momentito, para que os hagáis una idea de la imagen es como un ovni, bueno, un platillo volante de nube de mis marcianos favoritos, apoyado sobre una montaña. A mí Podría me ser. recuerda más al hongo de una explosión nuclear. También, también. Sí, el hongo tiene el mismo principio, es aire muy caliente de la explosión que sube hasta que ya no puede subir más porque el tope es la temperatura que se enfría tanto, y lo que hace la explosión nuclear es una bolsa, tiene forma redonda. Los cumulonimbos se ven desde abajo redondos, pero la torre tiene esa zona, ampliada, ¿no? Cuando lo ves desde arriba, sí ves la forma de triángulo, porque está bajando por detrás. Cuando no existe una sola célula de tormenta, por cierto, dentro de la célula de tormenta, en la parte delantera el aire está subiendo y en la parte trasera está bajando, hace un círculo. Se llama fenómeno convectivo, esto es la convección, que después nos servirá. La convección, cuando vuelve a haber nubosidad detrás, puede aprovechar el nivel descendente para volver a chupar aire caliente, y entonces aparece una célula detrás. Se le pega, empieza a crear nubosidad y se le pega. La siguiente se pone detrás, la siguiente se pone detrás y se forma lo que se llama un tren de tormenta, ¿vale? Eso no es tan habitual en una borrasca normal. Las hay borrascas que crean trenes de tormenta, pero es muy típico de las danas. Porque no hay tanto, las borrascas traen su propio viento que empuja, pero como la dana es aislada, no tiene vientos particularmente fuertes alrededor. Y tal lugar que se puedan formar. Facilita que en la retaguardia se forme la siguiente nube y no se deshaga empujada por el viento frío de una borrasca normal. Esto se llama un tren de tormenta, o normalmente se da en hilera. Si es en hilera, le llamamos línea de turbonada también, tiene otra denominación. Pasa a la siguiente, o esta es una línea de turbonada vista
con un radar, veis que la precipitación, los radares son los colores celeste y azules, son precipitación normalita, y conforme coge amarillo y rojo son más intensas. Todas las células de tormenta están alineadas. Aquí viene la flecha de la dirección. Esta no generaría grandes problemas porque la dirección es perpendicular casi al tren. Entonces, pues, una población que esté debajo le cae un chaparrón enorme porque está cayendo bastante agua con ese color, pero después se despeja o afloja. Pero, ¿y si esta flecha va paralela al tren? Al tren. Te caen todas. Pues está horas y horas y horas lloviendo a lo bestia. No lloviendo normal, sino a De lo una bestia. forma llueve en muchos sitios a la vez, pero en el otro llueve durante los mismos sitios muchas veces. Sí, Va pasando un vagón, otro y otro y otro. Claro, y cada vagón te está soltando todo lo que tiene. Y el otro son vagones que van en paralelo. Eso pasó en Valencia. Eso pasó en Valencia. Y aquí en Jerez, que hubo un tren de tormenta que yo lo anuncié con la imagen de radar. Otra forma que tiene cuando hay aire detrás que empuja un poquito más es la siguiente diapositiva, si la tiene, que forma un arco. Esta es, en vez de una línea recta, forma un arco porque hay un viento empujando en medio. Trasero, perpendicular al tren. Este tipo de líneas en arco favorecen los tornados. Estos los hay mucho, y estos arcos se forman también por montañas que hay alrededor en orografía, en lo que llaman en Estados Unidos la línea de los tornados, que hay 2 o 3 estados que siempre hay tornados porque las nubes cogen esa disposición en arco. Por la orografía. Entonces, por la orografía, esos encajonados por las montañas rocosas y por algún valle, pues por ahí pasan. Oklahoma es una, no sé que hay varias, pero nada más que me sale Oklahoma, que normalmente hay muchos tornados. Esta forma de precipitación de danas forma tornados, que ha habido tornados, cuando pasó por aquí hubo algunos por San Lucas y por Chipiona, sí, y cuando vimos imágenes. Y cuando ha estado por Valencia, suele pasar mucho en Baleares, en Ibiza, ya fuera de lo que es el descargue. Alguien en nuestro grupo de WhatsApp pasó uno por la zona nuestra. Las danas suelen provocar muchos tornados detrás de las líneas de turbonada o de los arcos de precipitación como este, ¿no? Hay otros efectos todavía que le llaman reventones. Eso es porque hay mucha diferencia de presión y puede llegar a afectar al suelo. Entonces es cuando hay esos destrozos enormes que tumban los edificios más débiles o las cuarteles. Se forma al estilo de un huracán. Pero esos reventones son muy localizados, no es un huracán que tarda varias horas en pasar, sino son minutos, pero pegan un destrozo brutal. Eso también los puede causar las danas. Ese es otro efecto de las danas, las líneas de turbonada, los arcos y los reventones. Concretamos ya para la dana de Valencia. Nada más que os digo 2 datos. Se ha hecho el récord de precipitación en la historia desde que se miden precipitaciones. No era ninguna tontería la dana de Valencia. Fue muy fuerte. En la población de Turís se ha batido el récord tanto en una hora como en el día, en el acumulado de un día de precipitación. En una hora cayeron en Turís el día 29 184,6 litros. Que se dice pronto. En una hora. Y acumulado ese día 771 litros en un día. Lo que suele llover en otro sitio en todo un año. Exactamente, y eso iba a decir. La media que yo hice con mi estación meteorológica Lito 2
porque ya tengo la Lito 3, pero la Lito 2 hizo una media en 10 años, que entraron años secos y años húmedos. De la precipitación media que cae en Jerez son 570 litros. Pues en un día cayeron 771. En otras poblaciones más de casi 500, 400, una que estaba al lado, otras 300 largos. Ya depende de la orografía. Y bueno, tengo que decir, Lito, que Turís es una población que está un poquito en el interior y Sí. si cayó de tanto es lo que después vino todo hacia el mar. Claro, ¿vale? claro. Y es lo que realmente, no lo que llovió en la zona Alfafar, Sedaví, Catarroja, toda esta zona, Paiporta, sino lo que venía de Turís, lo que venía de atrás. ¿Turís claro. Es como aquí Grazalema? Pues más o menos, un poquito, es una zona ya un poquito más interior y todo desemboca hacia la Albufera, pues allí arrastraría todo, ¿me entiendes? El segundo de más pluviometría fue Chiva. Sí, esa zona es la zona interior, que no es playera, que es menos conocida, Turís, Chiva. En Chiva fueron 470, 20 menos que en Turís. O sea que, por el estilo, vamos, por el estilo. Aquí tenéis una animación, creo que es ahí. Bueno, la animación la tenéis que ver en vídeo. De cómo el aire caliente del Mediterráneo es lo que alimenta de humedad al aire frío que está arriba y genera esa cantidad cambio, ¿no? Y veis que las nubes empiezan a llover siempre en el mismo sitio, se desplaza hacia arriba, pero el principio de la línea de turbonada está casi siempre en el mismo lugar, que por eso se llevó tantas horas lloviendo seguidas y además con ese color. El nivel de color, veis en la temperatura arriba. Las cumbres en la estratosfera de las nubes estaban a 70 bajo cero. Y el Mediterráneo estaría a unos 20 y algo grados, 21 grados, ¿no? Suele estar... 22, creo que estaba. 21, 22. Imaginaros esa humedad que venía del Mediterráneo subiendo y choca hasta tener 70 bajo cero. Eso es, vamos, pues lo que cayó, pues esa cantidad de litros. Ahora ya vamos a ver la actualidad de las danas y el efecto que puede tener el cambio climático, que por cierto existe, no vaya nadie a creer que eso es invención. El cambio climático existe y además es antropogénico, causado por nosotros. Nada de... Más que le pese a algún negacionista. Sí, vale. Existe. Las danas que van, o sea, el cambio climático, ¿qué va a hacer? Pues que la circulación del frente, la temperatura del frente polar con la que tiene inmediatamente hacia abajo se van a ir igualando y por lo tanto las épocas de circulación de la corriente de chorro oscilando van a ser más frecuentes. Eso quiere decir que va a haber más borrascas en sitios donde no suele haber borrascas y va a haber más fenómenos de gota fría, porque más de una vez esa corriente de chorro se estrangulará y volverá a dejar una bolsa de aire frío donde no debe. El Mediterráneo seguirá calentándose por el calentamiento global. Ese sí que le va a seguir dando muchas horas de sol y el Mediterráneo seguirá a muy alta temperatura y se está elevando y cada vez hay más récords de temperatura en el Mediterráneo, encima en meses donde no toca. Más alargada la temporada, que en julio esté caliente es normal y en agosto, pero no en octubre y noviembre. Que es más fácil que se provoquen estas situaciones. Claro, las masas de aire frío se descolgarán ya en otoño, no en verano. Y esa mayor frecuencia de oscilaciones hará mayor frecuencia de danas y esa diferencia cada vez más grande de temperatura del Mediterráneo con las capas altas de la atmósfera
hará que sean incluso más devastadoras. Así es la cosa. Y esto es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos, ¿vale? Hay una cosa cuando has dicho lo del calentamiento. Eso se llama, por cierto, lo de que el fenómeno de que se atenúe la corriente de chorro se llama amplificación polar, por si alguien lo quiere buscar, y va a ser la causa, en principio, de que estos fenómenos sean cada vez más frecuentes. Se compliquen. Esta mañana me decía un compañero, y yo la verdad que ahí me he quedado un poco parado y perdido porque digo, no sé yo si eso podría llegar a ocurrir, porque esto daría para un programa entero o más. Y dice, y esto le está ocurriendo ahora al Mediterráneo, dice, agarrémonos si le empieza a pasar el Atlántico, lo del calentamiento. El Atlántico es mucho más enorme, pero yo lo que he escuchado que es más peligroso en el Atlántico es lo del tema del deshielo de los polos, claro. El cambio de salinidad, que va a cambiar la corriente del Golfo, y entonces cuando nos vamos a enterar en Europa lo que es el frío de verdad. Sí. El frío como en Terranova y cosas de este tipo. La corriente termolina se llama termolina porque depende de la temperatura y de la salinidad. En cuanto el hielo de Groenlandia, que es dulce, se vierta al Atlántico, va a cortar la corriente de chorro, tarde o temprano, como sigamos así. Y como se corte la corriente de chorro, aquí nos vamos a quedar como un tempanito. Porque fijaros, por ejemplo, en la misma latitud está, creo que en las Islas Británicas, bueno, ahora mismo no tengo el mapa mental, pero Islas Británicas o norte de las Islas Británicas con Terranova. Terranova y Canadá. Y Terranova hace unas rascas en invierno brutales, y en Terranova se puede vivir, o sea, y en Escocia o en Gales se puede vivir más o menos. Y eso es por la corriente de chorro. De la corriente del Golfo, la marina. En cuanto a la corriente termalina, corte, verás la que se valía. que bueno, eso es la hipótesis de la película. Vale, vamos acabando. Ya lo políticamente incorrecto. ¿Cómo se podría haber evitado algo de esto? Algo. Esto era inevitable. O sea, que cayera esa cantidad de agua, ya podíamos y que fuera donde fue, ¿no? Porque... Claro, sí. También hay danas que caen en unos sitios que no tienen que... A propósito de esto comentaré ya para acabar. Los protocolos me parece que hay que echarle un vistazo y fiarse más de lo que dicen los técnicos y los meteorólogos de verdad, no yo, que no soy meteorólogo de verdad, pero los de verdad, los que saben, bueno, lo que hacen los... el pego bien. Sí, bueno, vale, pero lo que hacen los diagramas de corte de la atmósfera, que ven la energía que tiene una célula tormentosa, que hay muchas estrategias para ver cosas de este tipo. Tiene que pasar primero una alerta de la EMET y después, porque la EMET solo podrá decir una cantidad de litros o una probabilidad de litros, pero esos litros pueden hacer más daño o menos daño de cara al ciudadano o al terreno. Eso lo tiene que saber Protección Civil. Protección Civil. En Estados Unidos yo creo que es la EMET de ahí, o como se llame, quien gestiona todo, ¿no? La NOAA, sí. Es quien gestiona todo, pues ¿no? Tendrá muchas divisiones. Aquí Protección Civil tendría que beber de los datos de la Confederación Hidrográfica en tiempo real, las páginas del SAIS de cada confederación hidrográfica, analizar dónde está cayendo para ver los barrancos y toda la lluvia, y con lo que te da la EMET y lo que te da la Confederación Hidrográfica, dar la alerta del tirón, pulsar el botón del tirón, sin pasar por ninguno de estos que viven en un sillón. ¿Vale? Sí, que es lo que hacen en Estados Unidos, lo que te estoy diciendo, que es los técnicos, el NOAA es el que da el botón. Por la NOAA o la EMET, no la EMET, porque en la EMET da una información, digamos, vamos, esto que estoy diciendo yo habrá que confirmarlo. Ya. Yo creo que Estados Unidos así, te lo estaba preguntando de que creía que era así. Que pase por un segundo filtro para ver si esa cantidad de litros hace más daño o menos daño, porque hay veces que cae en un sitio que si tiene un pantano seco, pues lo va a retener y no hay problema y no pasa nada. Pero por eso está Protección Civil y la Confederación Hidrográfica, que sabe dónde están las vertientes de cada monte, ¿no? Y para dónde va a tirar.
por ahí tiene que pasar la alerta también por la Confederación, y después que de Protección Civil no siga, sino que sea la misma Protección Civil la que dé el telefonazo. Y luego se podría hablar del tema preventivo de no construir en según qué sitio. Y sobre todo que la gente sepa que cuando hay una alerta roja, que de verdad no puedes salir. Pique billete, no pique billete. Pique billete, bueno, no hagas otras cosas. Nos tenemos que marchar un minuto, Joaquín, que no hemos dicho que para la actividad que tenemos el sábado es mejor apuntarse porque el aforo es limitado. Heike, ¿dónde se apuntan? En la página web, ¿no? De las estrellas, del tercer Festival de las Estrellas. No sé si estás aquí por ahí, pero bueno, en principio que busquéis el cartel, dentro del cartel, la conexión a la página web y mejor que os apuntéis. Quien vaya allí puede ir, pero si el aforo ya está completo, pues tal. Y luego tenemos también curso el viernes, continuamos con nuestros cursos. Y tenemos el domingo el taller en la Semana de la Ciencia que organiza Códice, que llevan ya la semana pasada. Y Dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos. No dejes de visitarnos pronto y no olvides que puedes escuchar Un Punto Azul en directo a través de Zoom o cuando tú quieras en Radio Indes, iVoox, iTunes y Spotify. Tienes disponible la versión en vídeo en nuestro canal de YouTube AA Magallanes Jerez. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres hacerte miembro de la agrupación, manda un correo electrónico a contacto@aamagallanes.es. En todo caso, buen viaje.